A finales de los 70 y principios de los 80, la tecnología se abre paso en la vida cotidiana. El Atari, las computadoras personales y los Walkman cambian la vida de las personas. México inicia un proceso de reforma política sumergido en una presidencia en la que el nepotismo y la corrupción voraz, ejemplificada por lo negro del negro, sumergen al país en un abismo económico. Lejos de administrar la riqueza, los mexicanos administran cada vez más su pobreza. En las universidades públicas del país, los intentos de control estudiantil por parte de las autoridades dan fuerza a grupos porriles. Desafortunadamente, su violencia se refleja en las gradas del fútbol americano. En este ambiente, Águilas Blancas y Lobos Plateados consiguen el campeonato de su respectiva conferencia en 1981. Llenando de gloria al Instituto Politécnico Nacional, al pie de una nueva década. A la cachi cachi porra, porra, a la cachi cachi porra, porra, a la cachi cachi porra, porra, a la cachi cachi porra, porra. El 2 de abril de 1982, la dictadura militar argentina invade las Falklands británicas, mejor conocidas en América Latina como las Islas Malvinas. El país de La Plata pasa por una gran crisis política, social y económica. Los militares creen que la guerra resolverá los problemas, pero la Dama de Hierro comandará al ejército británico con apoyo de los Estados Unidos y recuperará con facilidad sus colonias insulares. No todo es negativo para la Argentina. La derrota propiciará el cambio político y el retorno a la democracia. Para América Latina son tiempos difíciles, y México no es la excepción. Para 1982, López Portillo había incrementado la deuda externa del país en más de 480 millones de dólares. Tras una crisis de divisas y petrolera, la deuda nacional y la de muchos otros países se vuelve impagable. México entra en moratoria de pagos. Las medidas económicas son durísimas y ese mismo año hay una devaluación del peso del 470% con relación al dólar. La economía del país vive verdaderos días de terror. Un thriller. Thriller. El álbum de Michael Jackson sale a la venta con 3 videos promocionales memorables. Producido por Quincy Jones, es el disco más vendido de la historia. Una obra maestra del rock pop que transformará la industria discográfica. El Instituto Politécnico Nacional inicia la restauración del claustro del convento de San Lorenzo, en donde radicaba la antigua Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Se establece un centro de educación continua. La temporada de 1982 marca el último año de elegibilidad del notable quarterback de Águilas Blancas, Carlos Cupido, y del corredor receptor Eric Strebel, que dan unos juegos sensacionales. Lo he externado muchas veces. Yo juego con el número 19 por Carlos Cupido, que era quarterback en los 80s, y era mi ídolo. Entonces llegar, verlo, a ver al doctor Licea, el estar yo en la banca con todo el equipo, para mí era lo máximo. Yo siempre dije que quería jugar en Águilas Blancas. Los campeones Lobos Plateados de la Conferencia Nacional ahora juegan en la Conferencia Metropolitana o Conferencia de Liga Mayor. No era obligatorio subir al grupo fuerte, pero él decidió llevarnos. Entonces la temporada 82 fue un tanto floja. Hubiera preferido quedarnos en el grupo nuevamente a repetir. Para madurar al equipo teníamos muchos jugadores de 18 años, algunos de 17, participando en su primer año de Liga Mayor.
Entonces teníamos que madurar como equipo y no se dio ese tiempo, creo. Un detalle, por tener ganas de volver a jugar en el grupo fuerte, no logramos madurar a ese equipo. Posteriormente esos mismos jugadores llegaron a 85 y tuvieron buenas cosas, muy buenos juegos también. Pero otro equipo politécnico toma las riendas de la Conferencia Nacional, la Ola Verde de Upixa, con un equipo que hará época, el quarterback Francisco Oseguera. Y posteriormente ya vino Francisco Oseguera, que te decía que era un jugador zurdo, que para mí un jugador zurdo era muy diferente el giro del balón. Y era un quarterback que tiraba muy fuerte, muy fuerte. Inclusive te hacía moretones en los dedos, en los brazos, si no agarrabas bien el balón. El ala abierta Roberto Malpica, Luciano Meneses, el linebacker Manuel Fierro y el liniero Filadelfio Guerrero. Así, el Politécnico sigue comandando el fútbol americano nacional en las dos conferencias. El campeonato de la Conferencia Nacional lo juegan la Ola Verde contra los Huracanes, con gran juego de Eufrosino Bello, de Roberto Malpica y Jesús Carvajal. La Ola Verde se impone 23-6. En el año de 1982 me tocó jugar, ganamos el campeonato de la Conferencia Nacional, derrotando a los Huracanes de la universidad. Lo recuerdo perfectamente porque fui campeón anotador de la liga. Ganamos la final, fuimos campeones en el 82. Yo tuve la fortuna de tener varias jugadas. No recuerdo, la verdad, haberme ido ningún partido sin haber atrapado un pase, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en todos los juegos que yo jugué, siempre atrapé por lo menos un pase. Entonces, eso es muy satisfactorio personalmente. En muy pocos juegos también no anoté. O sea, en la mayoría de los juegos yo siempre anoté un touchdown. Inclusive en el campeonato del 88 también. Obviamente los campeonatos fueron siempre muy memorables, pero yo en mi posición, que siempre era como corredor de corto yardaje, pues no tenía ese lucimiento de como Valera, que tenía la situación en las options de hacer carreras largas, pero sí tuve la oportunidad alguna vez de anotar una jugada por el centro e irme hasta las diagonales. Entonces el sentimiento de hacer la anotación, lograr la meta, es sumamente importante. El campeonato de la Conferencia Metropolitana lo disputan, por supuesto, las Águilas Blancas y los Cóndores de la Universidad. Gran partido de Carlos Cupido, con 2 pases de anotación, uno a Eric Strebel y otro a Eladio Lavanderos. El pateador Ramón Cota hace efectivo un gol de campo de 42 yardas. La defensiva Águila Blanca da un juego excepcional, propiciando 5 entregas de balón de Cóndores. Así, Águilas Blancas alcanza el bicampeonato, imponiéndose por 16-8. Es el bicampeonato y el segundo año que el Politécnico se lleva los 2 trofeos del fútbol americano nacional. En diciembre de 1982 culmina el nefasto sexenio de José López Portillo y llega a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado a administrar la pobreza y los desastres. En 1982, Colombia, que había ganado la organización del Mundial de Fútbol Soccer de 1986, declina la sede debido a la imposibilidad de cumplir los compromisos contraídos con la FIFA. A 3 años del evento, pocos países se sienten con la viabilidad de organizar el Mundial de Fútbol, entre ellos México, además de Canadá, Brasil y Estados Unidos. Así, el 20 de mayo de 1983, con voto unánime, México se erige como sede del Mundial de 1986. En plena explosión de la computación y la electrónica, el Politécnico inaugura el Centro de Investigación de Tecnología Digital en Tijuana, Baja California. Pese al recambio generacional,
La temporada de 1983 es buena para los cuadros politécnicos. Tanto la Ola Verde como Águilas Blancas ganan partidos clave para alcanzar la final. La Ola Verde juega el campeonato contra los Osos de Acatlán, en un juego duro, dominado por la Ola Verde casi hasta el final. Es empatado y luego rebasado por los de Acatlán por una anotación, para cerrar el marcador 24-17. Los de Upixa pierden el campeonato con la cara al sol. Entonces sí hubo algunas dificultades. En el 83, una de las situaciones que llegamos a la final del torneo y por desgracia nos quedamos fuera en la final, ¿no? Quedamos como en segundo lugar. Por su parte, Águilas Blancas disputan nuevamente la final contra Cóndores. Pero esta vez el bicampeón deja la corona en manos universitarias. En 1984, la célebre estrella de Hollywood, Rock Hudson, considerado uno de los hombres más varoniles y sexys de su tiempo, declara al mundo tener una enfermedad poco conocida todavía en ese momento y que asola a la comunidad gay de los Estados Unidos: el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aunque confiesa su homosexualidad y los prejuicios de la época la relacionan a la comunidad gay, la enfermedad aquejará a cualquier persona sujeta a prácticas que impliquen el intercambio sanguíneo. El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, será la pandemia de los años 80 y 90 del siglo pasado. Para la temporada de 1984, los campeones de la Conferencia Nacional, los Osos de Acatlán, disputan ascender a la Conferencia Metropolitana. Pero el campeón de 1982, la Ola Verde de Upixa, exige el mismo trato. La universidad defiende la nominación de los Osos, mientras que el Politécnico hace lo propio con la Ola Verde. Como no se llega a un acuerdo en la mesa, se decide jugar un partido de ascenso. En broma le llamaron el Tazón del Tigre. El ganador sacaba la rifa del Tigre. Los Osos de Acatlán, con gran coacheo de Arturo Alonso, aplastan a la Ola Verde 36-6. Los del Politécnico tendrán que esperar para ingresar al circuito mayor. Pierde la promoción, pero la Ola Verde hace otra temporada imponente. En una semifinal se deben eliminar contra los Búhos. El duelo de hermanos de institución es ríspido. Termina el tiempo regular con empate a 13 puntos. Con un gran juego del corredor Enrique Lang de los Búhos. En tiempo extra, Carlos Garmendia logra el touchdown del triunfo para que la Ola Verde dispute el campeonato. El marcador final, 19-13. Llegando a la semifinal con Búhos, llegamos a una muerte súbita en la semifinal, ya jugando ya como a las 6, 7 de la noche, en muerte súbita, y terminamos ganándoles y con una anotación mía, de hecho. Estuvo Carlos Garmendia, que fue mi quarterback. Le decían el perro, y era un jugador muy elusivo que hacía hasta fantasías jugando en el campo. Muy buen quarterback. Yo como quarterback no me destacaba como un quarterback pasador, sino como un quarterback corredor. De ahí pasamos a la final y ya fue llegar a un partido tranquilo. La verdad fue una final muy tranquila para nosotros. La gran final de la Conferencia Nacional la disputan contra los Toros Salvajes de Chapingo. Se espera una final disputada, pero con un gran juego de Francisco Oseguera y de Carlos Garmendia, en combinación con Mario Lizaola, Elías Gutiérrez, Víctor Pérez, David Barra, Enrique Vargas y compañía, y las patadas de Noé Zavala,
se imponen con un contundente 47-2 para lograr su segundo campeonato de conferencia en su joven existencia. Lo más importante de estos campeonatos es que se lograron derivado de la fraternidad que existía en el equipo. La mayoría éramos estudiantes de UPIXA y en consecuencia pues teníamos una comunicación estupenda, una convivencia de primera y obviamente los deseos de ser triunfadores, más que nada impulsados por el deseo de terminar una carrera, de ser algo profesionales, profesionales, básicamente eso. La chamarra que traigo simboliza para mí mi alma mater. Mi alma mater fue la UPIXA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales Administrativas. Yo soy ingeniero industrial de la carrera de Ingeniería Industrial del año 1976-80, soy generación 76-80, y para mí fue todo en mi vida. Bueno, la Ola Verde desde que nació como escuela hasta en la actualidad, UPIXA es una de las mejores escuelas del Instituto Politécnico. UPIXA nació en el 1972 y nació grande y sigue siendo grande y cada vez ha sido más grande. En esa primera temporada estudiantil éramos a lo mejor como 500 estudiantes. Hoy en día no sé si están en 15,000 o 18,000 estudiantes UPIXA. Tiene diferentes tipos de carreras. Cuando inició nada más era Ingeniería Industrial y Administración Industrial. Yo soy ingeniero industrial con especialidad en Administración, egresado de la primera generación de UPIXA. Entonces, cuando nace la Ola Verde, fue a raíz de que obtuvimos el campeonato de Liga Intermedia. Y ahí empezó a escribirse la historia de la escuela en el fútbol americano. Porque de hecho, como era una escuela nueva, pues casi nadie conocía UPIXA. Tú le decías, voy a UPIXA o juego en UPIXA, y me decían, pues, ¿qué es eso? ¿Es una empresa? ¿O qué es? O sea, no sabían qué era UPIXA. Y gracias al fútbol americano se empezó a notar lo que era UPIXA en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, la verdad que llevo significa mucho porque es mi alma mater, ¿sí? Fue la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, pero además la oportunidad de hacer una convivencia de amigos extraordinaria que hasta la fecha pues sigue prevaleciendo. Esa es una cuestión muy importante. Y además lo que es el Politécnico, ¿no? Que para mí representa 3 generaciones de Politécnicos. En el lado derecho tenemos el escudo de la UPIXA. Por el lado izquierdo tenemos los campeonatos que logramos. 1977 en intermedia, 1979 mayor de primavera, 1982 y 1984 campeonatos en Liga Mayor en la Conferencia Nacional. Por su parte, en la Conferencia Metropolitana, Águilas Blancas hace un buen torneo de la mano del corredor Sergio Cuéllar. En 1984 era yo novato en el campo del Wilfrido Maciel, jugábamos contra Pieles Rojas. Estaba muy cerrado el partido, no había terminado el primer medio, estábamos en la zona de gol. Viene un off-tackle del Skippy, el fullback de Los Pieles, pesadísimo, más de 100 kilos, en paz descanse. Y bueno, tacleo sobre la línea, me lo llevo todo el campo y no nos anota, ¿no? Muy recordada la jugada y a mí pues inolvidable. No era novato, con 68 kilos parar a un jugadorazo como ese, no se me olvida, ¿no? El clásico es cruento en el golpeo, pero se lo lleva el Politécnico con un gran juego terrestre, con Roberto Pérez, Sergio Cuéllar y Daniel Orozco, por 21-10. Tras largos años de ausencia, vuelve a jugarse el Tazón Azteca. Vienen los tejanos del Colegio Estatal de Tarleton. Bajo la dirección de Diego García Mirabete, México se corona con un marcador de 22-15, donde lucen también los jugadores politécnicos como Sergio Cuéllar y Daniel Orozco, entre otros. En 1984, la compañía discográfica BMG Ariola lanza la marca Rock en tu idioma, que da a conocer a agrupaciones principalmente de España, Argentina y México. Grupos como Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Radio Futura, Caifanes, La Maldita Vecindad, entre muchos otros, resuenan en las radios de América Latina. En México marca época la frecuencia Rock 101 de FM y Espacio 59,
de AM, que promocionan el rock hispano. El 19 de noviembre de 1984, una serie de fuertes explosiones al amanecer despiertan a la Ciudad de México. El pueblo de San Juan Ixhuatepec, mejor conocido como San Juanico, arde en llamas al explotar una cadena de contenedores de gas licuado por negligencia en el mantenimiento de las bombas y los equipos. Poco más de 500 personas mueren carbonizadas y más de 2.000 sufren quemaduras. Una tragedia sin precedentes en el país. Mientras tanto, a fines de año en Zacatenco, el Politécnico estrena un nuevo edificio para el CELEX, la Escuela de Idiomas del Instituto. Al iniciar 1985 ya se sienten vientos de cambio en el mundo. En la Unión Soviética llega al poder Mikhail Gorbachev. Llega con un bloque de reformas que incluyen la apertura económica, lo que han llamado los historiadores la perestroika. En realidad, el comunismo soviético se desmorona. El Politécnico celebra los 50 años del fútbol americano en su institución. Ya cuenta con 5 equipos en la ONEFA, en las 2 conferencias. La Ola Verde, campeón de 1984 de la Conferencia Nacional, asciende finalmente a la Metropolitana. En la Conferencia Nacional, los Búhos tienen una gran temporada. Sus receptores Arturo Rosas y Porfirio Teissier son los mejores anotadores de la liga con los pases de Luis Galindo y las carreras de Leonel Hernández y Jorge Santoyo, pero caen en semifinales contra los Toros Salvajes de Chapingo. En la Conferencia Metropolitana, la Ola Verde debuta contra las Águilas Blancas, que los reciben en la Liga Mayor con un contundente 41-0. Pero en un juego histórico, las Águilas Blancas caen en su siguiente partido contra los Lobos Plateados de Esia, con una gran actuación del pateador de Anda. Es el primer equipo politécnico que derrota a las Águilas Blancas, y a consideración de muchos jugadores de Lobos Plateados, este es el principio del fin del equipo. Bueno, pues sin duda alguna en nuestra generación, porque de la generación anterior hay grandes juegos, ¿no? Como el de Lobos Plateados contra Cóndores en 82 y otros tantos que hubo anteriormente, ¿no? Pero en mi generación, sin duda fue el triunfo que tuvimos en 1985 contra Águilas Blancas, que fue el campanazo de Zacatenco, ¿no? El primer equipo politécnico que le ganó a Águilas Blancas. Fue memorable ese juego. Mi coach, el coach Alberto Ortega, mejor conocido como El Jamón, lo considero una persona muy inteligente, sabía concertar entre todos los jugadores, los diferentes tipos de carácter y los diferentes tipos de personas que participábamos, y tenía la facilidad de conjuntarnos a todos nosotros. Mi coach de receptores, Gerardo Onofre, era un ídolo porque yo cuando llegué a jugar fútbol americano a la vocación número 8, él subió a Liga Mayor a los Plateados y pues para mí era mi ídolo. El mejor receptor de Liga Mayor para mí, Carlos Gómez Tagle, era mi compañero de equipo, y estar entrenando junto a él fue formidable, y a la postre fue mi coach en el segundo año y tercer año de Lobos Plateados. Es el primer equipo politécnico que derrota a las Águilas Blancas, y a consideración de muchos jugadores de Lobos Plateados, este es el principio del fin del equipo. Bueno, yo lo que supe, porque así fue, que cuando Alberto Ortega era el coach y le ganan Águilas Blancas, por arte de magia el año siguiente ya no salieron los Lobos. ¿Por qué razón? Las desconozco, pero por arte de magia el equipo desaparece. Oficialmente hubo un recorte de equipos. De 5 que había, iban a quedar 3 únicamente. ¿Sí? Entonces, aparente o realmente o oficialmente fue esa la razón. Nosotros en nuestras reuniones que tenemos pensamos que el máximo error de Lobos Plateados fue haberle ganado a Águilas Blancas. A partir de entonces, desaparece el equipo, misteriosamente. Pues yo lo que sé de que a raíz del partido que tuvieron con Águilas Blancas fue un parteaguas ahí para que pudieran desconectar a los Lobos Plateados, ¿no? Por haberles ganado. Es lo que supe.
y que manejaban, que fue administrativamente. Pero pues, solamente ellos saben. Es una mala temporada de Águilas Blancas. En su juego contra Cóndores caen 57-7, un marcador muy duro de asimilar. El mejor equipo politécnico del 85 son los Pieles Rojas de Manuel Rodero, que también doblegan a las Águilas Blancas con un marcador de 45-15. Así los Pieles Rojas llegan a la final 10 años después de su único campeonato. En el 85 llegamos a la final contra Cóndores y nos dieron una tremenda paliza. En la semifinal hicimos lo propio nosotros con los hermanos de institución, las Águilas Blancas. Desafortunadamente, pierden frente a Cóndores por 31-0. Así que los festejos de los 50 años del Politécnico no se acompañan con los triunfos esperados. Con todo, el secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, devela una placa conmemorativa. Han sido años de buenos torneos para los politécnicos. Empero, en las siguientes campañas, los malos resultados volverán a promover un cambio en el número de los equipos politécnicos. Son las catástrofes de escritorio. Aunque los desastres que se avecinan van más allá del fútbol americano.